En la penumbra de los muros de piedra centenarios de la familia real británica, una historia latente ha resurgido de manera inesperada. Cuando Kate Middleton recibió el título de guardiana del patrimonio real, una decisión histórica sacudió los cimientos de la dinastía Windsor. No se trató solo de una transferencia de poder, sino también de la exposición de las grietas profundas que recorren el corazón de la familia real. En ese instante de frágil equilibrio, el nombre de Camilla volvió a mencionarse de forma inquietante. Bajo una presión implacable, las viejas heridas relacionadas con Diana resurgieron con fuerza, acompañadas por acusaciones estremecedoras que Sophie, considerada hasta entonces un pilar silencioso de la familia, decidió finalmente sacar a la luz. Mientras el rey Carlos III lucha contra el cáncer y la familia real se esfuerza por encontrar su rumbo, los secretos ocultos tras llamadas silenciosas, miradas cargadas y cartas nunca leídas emergen de manera dolorosa. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través de maldiciones, traiciones y tragedias, un recorrido donde la verdad sobre Diana y los fantasmas del pasado se niegan a desvanecerse. En el momento en que la verdad estuvo a punto de ser aplastada, ¿habrá alguien con el valor suficiente para romper el velo de ilusión que envuelve a la realeza? Comencemos. Bajo el cielo gris plomizo de Londres, el palacio de Buckingham parecía más pesado que nunca. Una grieta silenciosa, casi imperceptible, comenzaba a resquebrajar los muros orgullosos de la realeza británica, una acusación sin precedentes, proveniente de una de las figuras consideradas más ejemplares de la familia real, la duquesa Sofía. El silencio que había protegido a la monarquía durante más de 2 décadas finalmente se rompió, desatando el dolor latente desde la trágica muerte de la princesa Diana. Todo comenzó en una noche que parecía corriente en Bagshot Park. Frente a un pequeño grupo de amigos íntimos, Sofía, con voz serena pero cargada de angustia, reveló que en el verano de 1997 había escuchado accidentalmente una conversación telefónica inquietante. Del otro lado de la línea, Camilla Parker Bowles, entonces aún lejos de ser reina consorte, discutía con un hombre desconocido sobre los detalles de seguridad de Diana en París. Una frase quedó grabada a fuego en la memoria de Sofía. Cuando ella ya no esté en el panorama, todo será mucho más sencillo. No hicieron falta amenazas explícitas, la existencia misma de esa conversación bastaba para estremecer al mundo entero. Sofía confesó que había guardado silencio todos estos años por lealtad a la reina Isabel II, quien siempre priorizó la estabilidad y la imagen de la monarquía por encima de todo. Pero ahora, con el rey Carlos III gravemente enfermo y las sombras del pasado amenazando el futuro del trono, Sofía sintió que había llegado el momento de revelar la verdad. Cuando la noticia de su testimonio se filtró, el Reino Unido estalló. Las imágenes de Diana, sonriendo junto a sus hijos pequeños, inundaron los medios, recordando a todos que esa mujer había sido un símbolo de compasión y valentía. Los titulares no dieron tregua. ¿Camilla vinculada a la muerte de Diana? La verdad enterrada en los pasillos de la realeza británica. El palacio de Buckingham entró en estado de caos absoluto. Carlos III, debilitado por su enfermedad, se vio de repente atrapado en una tormenta mediática y política sin precedentes. Camilla, quien había soportado décadas de críticas públicas, esta vez parecía derrumbarse. En los fríos pasillos de palacio, algunos vieron a una reina temblorosa, escondiendo sus lágrimas tras puertas cerradas. El príncipe William, el hijo mayor de Diana, no pudo contener su dolor ni su furia. Apenas supo de la revelación, pidió reunirse en privado con Sofía. La reunión tuvo lugar en una sala apartada, bajo miradas que evitaban cruzarse. William, con los ojos enrojecidos pero llenos de determinación, exigió conocer cada detalle. Cada palabra era como una daga atravesando el corazón del joven príncipe, quien todavía recordaba el día en que despidió a su madre en medio del llanto desconsolado de toda una nación. Mientras tanto, la opinión pública se dividía.
Algunos defendieron a Camilla, argumentando que todo era un malentendido o una vendetta personal. Pero la mayoría, que nunca perdonó del todo su papel en la tragedia de Diana, sintió que sus sospechas se confirmaban. Frente al Palacio de Kensington, velas, cartas y flores volvieron a acumularse, como si el tiempo nunca hubiera pasado. En el centro de la tormenta, Carlos III luchaba desesperadamente por sostener la imagen de la monarquía. Se sucedieron reuniones de emergencia, estrategias de control de daños, intentos de apagar el fuego mediático. Pero cuanto más luchaban, más quedaban expuestas las grietas profundas que carcomían a la institución desde dentro. Tras puertas cerradas, emergió una dolorosa realidad. La lealtad dentro de la familia real estaba gravemente fracturada. Se formaron bandos, algunos apoyaban a Camilla, otros a William, y un tercer grupo, el más numeroso, solo deseaba que todo acabara con el menor daño posible. William, sin embargo, no estaba dispuesto a esperar. El dolor por su madre y la rabia contenida durante años le impulsaron a actuar. Contra los consejos de los asesores reales, inició su propia investigación privada, silenciosa pero implacable, guiado por una promesa no pronunciada. Mamá, no dejaré que te entierren en el olvido una vez más. En California, el príncipe Harry, aunque distanciado de su familia, tampoco pudo permanecer indiferente. Las líneas de comunicación entre los hermanos, tensas y frías durante años, comenzaron a descongelarse. Una alianza frágil, nacida del dolor compartido, empezaba a forjarse entre William y Harry. Y en el epicentro de todo, Camilla, la reina consorte de Inglaterra, dejó de ser el símbolo de la victoria sobre los prejuicios. Se convirtió en el epicentro de la mayor crisis que la casa Windsor había enfrentado desde la muerte de Diana. Una pesadilla que amenazaba con arrasar todo lo que había construido durante décadas. Había comenzado una nueva batalla, una batalla no solo por la verdad, sino por el futuro mismo de la monarquía británica. Todo el Reino Unido parecía contener la respiración, esperando el próximo movimiento de la familia real. En la penumbra de las salas de reuniones discretas en el Palacio de Buckingham, los debates tensos se prolongaban durante toda la noche. De un lado, los asesores más cercanos del rey Carlos, preocupados por la estabilidad de la monarquía; del otro, una verdad imposible de seguir ocultando, de algún modo. El público ya intuía que algo mucho más grave se escondía tras el brillo impecable de la realeza. El rey Carlos, exhausto tanto física como emocionalmente, se enfrentaba a una elección imposible: proteger a Camilla a toda costa o aceptar abrir una investigación discreta, esperando así controlar los daños. Sus asesores más fieles le advirtieron que, si permitía que los hechos salieran a la luz de manera incontrolada, las consecuencias serían aún más devastadoras. Mientras tanto, el príncipe William, aunque comprendía la presión que pesaba sobre su padre, se negaba a ceder. Para él, esto no era solo una cuestión de honor personal, era una deuda pendiente con su madre. En silencio, William contactó con figuras clave, exoficiales que habían participado en la investigación de la muerte de Diana, antiguos miembros de seguridad del Palacio de Kensington. Todo con el objetivo de reconstruir las piezas dispersas de un cuadro cada vez más oscuro. Uno de los primeros pasos de William fue organizar una reunión secreta con Sofía. En una pequeña sala de Clarence House, sin más testigos que un asesor legal neutral, William pidió a Sofía que relatara todo lo que recordaba de aquella noche. Con el rostro tenso, Sofía revivió cada detalle, como si esos recuerdos aún estuvieran grabados a fuego en su mente. La voz de Camilla era inconfundible, afirmó Sofía. Insistía en el itinerario de Diana en París, mencionaba a las personas de confianza, y luego, esa frase: cuando ella ya no esté en la foto, todo será mucho más fácil. William permaneció inmóvil, las manos apretadas con tal fuerza que se tornaron blancas. Cada palabra era un cuchillo afilado profundizando su resolución.
Afuera, los medios no perdían ni un instante. Proliferaban artículos, programas especiales, entrevistas exclusivas. Algunos comentaristas criticaban la falta de fundamento de las acusaciones, otros exigían transparencia, pidiendo a la Casa Real una investigación seria para responder a preguntas legítimas. En otro giro de los acontecimientos, el príncipe Harry, desde California, también se involucró. Mediante llamadas secretas con William, ambos intentaban reconstruir una alianza temporal. Harry, aún cargando con heridas abiertas, no ocultó su rabia. Si existe alguna oportunidad de sacar la verdad a la luz, debemos hacerlo, sentenció. El respaldo, aunque lejano, de Harry fortaleció aún más a William. Ambos sabían que revelar la verdad podía destruir la imagen de la monarquía, pero enterrarla sería la traición definitiva a la memoria de Diana. Mientras tanto, Camilla, en el ojo del huracán, se desplomaba. Una fuente cercana al palacio reveló que casi no se dejaba ver en los actos oficiales, refugiándose en su habitación privada en Clarence House, consumida por el llanto y el miedo. La mujer que durante décadas había resistido críticas y desprecio, ahora era apenas una sombra de sí misma. La prensa tampoco perdonó. Reportajes que desempolvaban los capítulos más oscuros del pasado, entrevistas con exmiembros de la familia real, fotografías antiguas de Diana. Todo reapareció, reviviendo heridas nunca cerradas. El público, especialmente las generaciones que crecieron venerando a la princesa del pueblo, manifestaba su indignación como nunca antes. En ese contexto, el rey Carlos, padre, esposo y soberano, se encontraba ante una decisión cruel. Proteger a la mujer que amaba o sacrificarlo todo para salvar lo poco que quedaba del legado monárquico. Fuentes internas confirmaron que una investigación secreta había sido puesta en marcha. Un equipo especial de expertos en seguridad y juristas de alto nivel fue asignado para revisar todos los datos relacionados con los últimos días de Diana, itinerarios, informes de seguridad, grabaciones de audio, registros de llamadas. El objetivo era claro: descubrir la verdad, por sombría que fuera. Pero justo en ese momento, comenzó a filtrarse una noticia aún más devastadora. No solo Camilla, sino también otros miembros influyentes de la maquinaria real, habrían tenido conocimiento de las amenazas contra Diana y habrían optado por el silencio. William, en una noche interminable sin poder dormir, contemplaba las luces de Trafalgar Square a través de la ventana. En su mente resonaban las palabras que su madre le había susurrado una vez. Nunca guarde silencio frente a la injusticia, William. Ahora, más que nunca, sabía. El silencio ya no era una opción. Cuando comenzaron las investigaciones secretas, las capas de polvo que habían cubierto la verdad durante décadas empezaron a disiparse lentamente. Los expedientes que alguna vez estuvieron sellados fueron abiertos, y las personas que habían guardado silencio por deber o por miedo empezaron a recuperar su voz. Uno de los primeros testigos contactados fue un exagente de seguridad que había servido en el Palacio de Kensington en los últimos años de vida de la princesa Diana. Al principio, este hombre de mediana edad se negó a cooperar, temeroso por su seguridad. Pero tras varios días de reflexión, aceptó reunirse discretamente con un representante del equipo de investigación en un hotel a las afueras de Londres. Durante una conversación que se prolongó por horas, reveló un detalle estremecedor. Semanas antes del accidente, Diana había expresado su temor de estar siendo vigilada. Solicitó cambiar a su personal de seguridad y pidió un sistema de revisión más estricto para sus vehículos. Incluso, medio en broma y medio en serio, dijo: si algo me pasa, investigadlo bien. No dejéis que lo etiqueten como un simple accidente. Estas palabras, aunque no constituían una prueba directa, reavivaron una sospecha que jamás se había extinguido en el corazón de la gente. ¿La muerte de Diana fue realmente un accidente o hubo manos ocultas detrás?
Paralelamente, una serie de documentos financieros recopilados arrojaron luz sobre vínculos irregulares. En las semanas previas al accidente, se realizaron pagos secretos a empresas de seguridad privada, transferencias que hasta hoy carecen de una explicación satisfactoria. Pero lo más revelador fue un expediente conservado en una antigua oficina de abogados en Westminster. Marcado como de sensibilidad máxima, contenía anotaciones manuscritas de un abogado que había trabajado para Diana. En ella se registraba su preocupación explícita de ser atacada de forma indirecta mediante incidentes de tráfico. Estas pistas resultaban imposibles de ignorar. Una red compleja, aparentemente enterrada, comenzaba a emerger. Personajes oscuros, decisiones tomadas a puertas cerradas y también aquellos que eligieron callar durante años. Mientras tanto, la opinión pública estallaba. La prensa internacional se volcó al caso, reportajes especiales, reexaminación de viejos archivos sobre la muerte de Diana, escrutinio minucioso de cada detalle. Las redes sociales, de Facebook a Twitter, pasando por TikTok, se inundaron de teorías de conspiración, algunas plausibles, otras disparatadas. La presión sobre la familia real alcanzaba niveles jamás vistos. Los asesores de comunicación trabajaban sin descanso, intentando contener una avalancha imparable de información. Pero todos los esfuerzos de control resultaban inútiles frente a la sed de verdad y la ira de la ciudadanía. En un movimiento calculado, el rey Carlos convocó una reunión urgente con William. El encuentro se celebró en una sala pequeña, escondida en las profundidades del Palacio de Buckingham. No hubo secretarios, ni grabaciones. Solo padre e hijo, frente a frente, en un silencio cargado de tensión. Con la mirada helada, William habló sin rodeos. No voy a callarme. Si intentas sofocar la verdad, perderás a tu hijo. Carlos cerró los ojos y exhaló pesadamente. Sabía que en ese instante, una grieta irreparable se había abierto entre ellos. Dentro de Carlos, la lucha era brutal. De un lado, Camilla, la mujer por quien había luchado toda su vida. Del otro, William, su primogénito, el heredero, el futuro de la monarquía. Perder a cualquiera de los dos equivalía a perderlo todo. Mientras tanto, en otro punto del mundo, el duque de Sussex, Harry, seguía cada desarrollo desde California. A través de canales privados, había recibido informes sobre la gravedad de los hechos que estaban saliendo a la luz. ¿Sabes lo que le hicieron a mamá?, escribió Harry en un mensaje cifrado dirigido a William, cargado de rabia. La respuesta de William fue breve, pero contundente. No permitiremos que lo olviden. Esa noche, en su hogar californiano, Harry se sentó en silencio frente a una fotografía de Diana, sonriéndole desde un estante. En su corazón, selló un juramento silencioso. Sin importar el costo, no dejaría que la verdad se enterrara otra vez. Mientras tanto, en Londres, Camilla, epicentro de la tormenta, también movía sus piezas. A través de sus abogados y asesores más cercanos, empezó a trazar estrategias para protegerse de las posibles consecuencias. Pero en lo más profundo, sabía que cuando el pueblo decide dar la espalda, ningún muro es lo bastante alto para detener su ira. Una noche de invierno, fría y silenciosa, en una habitación iluminada solo por el crepitar de una vieja chimenea, Camilla se sentó sola, mirando las llamas. Con la mirada perdida, murmuró para sí misma. ¿Cuánto tiempo más podremos esconder la verdad? La respuesta era más clara que nunca. Ya no quedaba mucho tiempo. En cuanto los rumores sobre la investigación secreta comenzaron a circular, la opinión pública británica cayó en un estado de caos sin precedentes. Los principales medios de comunicación como la BBC, The Guardian y el Daily Mail informaron al unísono, publicando cada día artículos que ahondaban en el doloroso pasado de la princesa Diana y en las conspiraciones que envolvieron su muerte.
Dentro del Palacio de Buckingham se sucedieron reuniones de emergencia una tras otra. Los asesores reales, abogados y expertos en comunicación intentaban desesperadamente encontrar una forma de controlar la situación. Pero cuanto más trataban de ocultarlo, más crecía la ola de indignación popular, exigiendo una transparencia jamás vista. Una tarde gris, en una sala reservada para crisis dentro del palacio, el rey Carlos, Camilla, William y un reducido grupo de asesores de alto nivel se enfrentaron cara a cara. Ya no quedaban ni cortesías ni rodeos, las palabras más duras fueron pronunciadas. Debemos actuar de inmediato, dijo uno de los principales asesores, su voz teñida de tensión y desesperanza. Si permitimos que esta investigación se haga pública, toda la monarquía será arrastrada al abismo. William miró fijamente a su padre, sus ojos brillando con una determinación nunca antes vista. No temen a la investigación. Temen a la verdad. La atmósfera en la sala se volvió insoportablemente densa. Camilla, sentada junto a Carlos, apretaba la mano del rey con fuerza, evitando la mirada de William. En lo más profundo, sabía que bastaba una sola prueba irrefutable para que su mundo se derrumbara. Días después, en un movimiento sin precedentes, el rey Carlos anunció en televisión un breve pero impactante comunicado. Se llevaría a cabo una revisión independiente, realizada por un grupo de expertos internacionales, para esclarecer todas las dudas relacionadas con la muerte de Diana. El mensaje fue breve, pero el pueblo comprendió. Esta decisión fue producto de la inmensa presión ejercida por William, el heredero al trono, el hijo que alguna vez llevó el retrato de su madre en un funeral que desgarró a toda una nación. Simultáneamente, un personaje inesperado emergió en escena. Lady Louise, hija de Edward y Sophie, nieta de la reina Isabel II. Con un coraje poco común, envió una carta abierta a los medios, expresando su apoyo a la búsqueda de la verdad. Le debemos a la princesa Diana y a la historia la verdad completa, escribió Louise. El gesto de Louise avivó aún más el fuego que ya ardía en el corazón de la ciudadanía. Los jóvenes, generaciones que antes se mostraban indiferentes hacia la monarquía, de pronto sintieron que esta historia tocaba sus almas. Mientras tanto, personas que formaron parte de la vida de Diana, desde su exmayordomo Paul Borrell hasta sus amigos más cercanos, reaparecieron en programas de televisión, revelando detalles nunca antes compartidos. Paul Burrell, con lágrimas en los ojos, recordó. Diana me dijo que si algo le pasaba, no creyera en lo que dijeran. Que buscara la verdad. Cada palabra era como una cuchilla rasgando los muros de silencio construidos durante años. En los bastidores, Camilla entró en estado de pánico. Solicitó una reunión privada con William, intentando salvar lo insalvable. El encuentro se organizó en Clarence House, sin medios, sin testigos, solo ellos dos. En una habitación fría, donde el único sonido era el tic-tac de un antiguo reloj, Camilla enfrentó a William, el joven que alguna vez esperó que la aceptara como parte de su familia. William, comenzó, su voz ronca, sé que todo esto es pesado. Pero te ruego que no destruyas todo por los fantasmas del pasado. William guardó silencio. Su mirada era de hielo. No estoy destruyendo nada, respondió, dejando caer cada palabra como piedras. Solo estoy protegiendo la verdad. Esa que aquí llevan décadas intentando enterrar. La conversación terminó sin acuerdo alguno. Al salir de Clarence House, William supo que el lazo entre él y Camilla estaba roto para siempre. En California, al enterarse de la revisión independiente, Harry esbozó una sonrisa amarga. Sabía que, pese a la distancia, él y su hermano seguían compartiendo el mismo propósito. Justicia para su madre amada. Desde todos los rincones del mundo,
personas viajaron a Londres, llevando flores blancas y fotografías de Diana, cubriendo nuevamente los alrededores del Palacio de Kensington. Una vez más, la imagen de la princesa del pueblo resurgía, sagrada e imborrable. Y una pregunta resonaba en la mente de millones. Si la princesa Diana pudiera alzar la voz desde el más allá, ¿qué nos diría? Mientras la revisión independiente se preparaba para comenzar, las corrientes subterráneas dentro de la familia real británica se volvían más violentas que nunca. No solo Camilla estaba inquieta, incluso aquellos que alguna vez se sintieron seguros en sus posiciones empezaban a notar cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Sophie, quien inesperadamente había reabierto las viejas sospechas, se convirtió en el nombre más repetido en los pasillos del poder. A pesar de los esfuerzos de los asesores reales por minimizar su impacto, nadie podía negar el peso de sus revelaciones. Dentro del Palacio de Buckingham se celebró una reunión ultrasecreta, esta vez sin la presencia de Camilla. Solo Carlos, William y un grupo cuidadosamente seleccionado de asesores de confianza se encontraban allí. Debemos tener claro que si esta investigación va demasiado lejos, otros secretos también podrían salir a la luz, advirtió uno de los asesores. No solo relacionados con Diana, sino con todo el fundamento sobre el que estamos construidos. William permaneció inmóvil, con las manos fuertemente cerradas, la mirada fija en su padre. ¿Así que deseas encubrirlo todo otra vez?, preguntó, su voz tan fría como el acero. Carlos no respondió de inmediato. Su rostro reflejaba un cansancio profundo. Desde que recibió el diagnóstico de cáncer, su resistencia ante las crisis como esta se había debilitado visiblemente. No es que quiera, suspiró al fin. Es que debo. Esa respuesta fue como otra cuchillada en el corazón de William. Mientras tanto, en otro rincón de Londres, Camilla convocaba discretamente a su propio equipo de abogados y expertos en comunicación. Ya no confiaba plenamente en los asesores del palacio. Esta vez, Camilla decidió salvarse a sí misma. Tenemos que detener esta investigación o, al menos, controlar las filtraciones, ordenó. De lo contrario, no solo yo caeré. Sabía bien, si los detalles turbios del pasado salían a la luz, no solo su imagen personal se vería destruida, sino también la posición del rey Carlos se tambalearía gravemente. Un colapso en cadena podría arrastrar todo el trono. Mientras tanto, el pueblo británico vivía una marea de emociones encontradas. Las encuestas mostraban que un 68% apoyaba la apertura de una investigación independiente sobre la muerte de Diana. En pequeñas manifestaciones dispersas por Londres aparecían pancartas con mensajes como: Justicia para Diana, la verdad debe salir a la luz. Harry, al otro lado del Atlántico, tampoco permanecía al margen. A través de contactos de confianza, empezó a reunir documentos, notas y cartas antiguas de su madre que aún conservaba. Algunas fuentes incluso afirmaban que Harry contemplaba hacerlas públicas y percibía que la familia real continuaba encubriendo la verdad. Nadie va a enterrar a mi madre otra vez, habría dicho a un amigo cercano. En medio de esta creciente tensión, ocurrió un hecho inesperado. Un exmiembro del equipo de seguridad real, que trabajaba en la época en que Diana falleció, rompió su acuerdo de confidencialidad. Apareciendo en un programa de televisión, bajo identidad protegida, este hombre afirmó: Recibimos órdenes de intervenir lo menos posible aquella noche. Hubo directrices que nunca quedaron por escrito. Hubo preguntas que nos prohibieron hacer. Estas declaraciones estallaron como una segunda bomba ante la opinión pública. Los medios compitieron por analizar, especular y reconstruir teorías que durante años habían sido desechadas como conspirativas. La presión sobre la familia real crecía de manera insoportable.
Una mañana gris, William se quedó de pie frente a la ventana del Palacio de Kensington, observando a las multitudes reunidas afuera, portando velas y flores blancas. Sintió una fuerza profunda surgir dentro de su corazón. Diana, su madre, su amiga, su guía, seguía viva en cada aliento suyo. William sabía que no solo luchaba por ella. Luchaba por la limpieza de su propia alma y por el futuro del trono que algún día heredaría. Mientras la revisión independiente se preparaba para comenzar, las corrientes subterráneas dentro de la familia real británica se volvían más violentas que nunca. No solo Camilla estaba inquieta, incluso aquellos que alguna vez se sintieron seguros en sus posiciones empezaban a notar cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Sophie, quien inesperadamente había reabierto las viejas sospechas, se convirtió en el nombre más repetido en los pasillos del poder. A pesar de los esfuerzos de los asesores reales por minimizar su impacto, nadie podía negar el peso de sus revelaciones. Dentro del Palacio de Buckingham se celebró una reunión ultrasecreta, esta vez sin la presencia de Camilla. Solo Carlos, William y un grupo cuidadosamente seleccionado de asesores de confianza se encontraban allí. Debemos tener claro que si esta investigación va demasiado lejos, otros secretos también podrían salir a la luz, advirtió uno de los asesores. No solo relacionados con Diana, sino con todo el fundamento sobre el que estamos construidos. William permaneció inmóvil, con las manos fuertemente cerradas, la mirada fija en su padre. ¿Así que deseas encubrirlo todo otra vez?, preguntó, su voz tan fría como el acero. Carlos no respondió de inmediato. Su rostro reflejaba un cansancio profundo. Desde que recibió el diagnóstico de cáncer, su resistencia ante las crisis como esta se había debilitado visiblemente. No es que quiera, suspiró al fin. Es que debo. Esa respuesta fue como otra cuchillada en el corazón de William. Mientras tanto, en otro rincón de Londres, Camilla convocaba discretamente a su propio equipo de abogados y expertos en comunicación. Ya no confiaba plenamente en los asesores del palacio. Esta vez, Camilla decidió salvarse a sí misma. Tenemos que detener esta investigación o, al menos, controlar las filtraciones, ordenó. De lo contrario, no solo yo caeré. Sabía bien, si los detalles turbios del pasado salían a la luz, no solo su imagen personal se vería destruida, sino también la posición del rey Carlos se tambalearía gravemente. Un colapso en cadena podría arrastrar todo el trono. Mientras tanto, el pueblo británico vivía una marea de emociones encontradas. Las encuestas mostraban que un 68% apoyaba la apertura de una investigación independiente sobre la muerte de Diana. En pequeñas manifestaciones dispersas por Londres aparecían pancartas con mensajes como: Justicia para Diana, la verdad debe salir a la luz. Harry, al otro lado del Atlántico, tampoco permanecía al margen. A través de contactos de confianza, empezó a reunir documentos, notas y cartas antiguas de su madre que aún conservaba. Algunas fuentes incluso afirmaban que Harry contemplaba hacerlas públicas y percibía que la familia real continuaba encubriendo la verdad. Nadie va a enterrar a mi madre otra vez, habría dicho a un amigo cercano. En medio de esta creciente tensión, ocurrió un hecho inesperado. Un exmiembro del equipo de seguridad real, que trabajaba en la época en que Diana falleció, rompió su acuerdo de confidencialidad. Apareciendo en un programa de televisión, bajo identidad protegida, este hombre afirmó: Recibimos órdenes de intervenir lo menos posible aquella noche. Hubo directrices que nunca quedaron por escrito. Hubo preguntas que nos prohibieron hacer. Estas declaraciones estallaron como una segunda bomba ante la opinión pública. Los medios compitieron por analizar, especular y reconstruir teorías que durante años habían sido desechadas como conspirativas. La presión sobre la familia real crecía de manera insoportable.
Una mañana gris, William se quedó de pie frente a la ventana del Palacio de Kensington, observando a las multitudes reunidas afuera, portando velas y flores blancas. Sintió una fuerza profunda surgir dentro de su corazón. Diana, su madre, su amiga, su guía, seguía viva en cada aliento suyo. William sabía que no solo luchaba por ella. Luchaba por la limpieza de su propia alma y por el futuro del trono que algún día heredaría. En cuanto comenzaron a circular rumores sobre un testigo anónimo que poseía documentos explosivos, la información se propagó en los medios como una marea imparable. El Palacio de Buckingham organizó inmediatamente reuniones de emergencia, intentando por todos los medios controlar los daños. Se convocaron a los asesores más cercanos, expertos en gestión de crisis mediáticas e incluso abogados internacionales. En aquella sala de reuniones discreta, la atmósfera estaba impregnada de preocupación. Debemos identificar quién es ese testigo, recalcó uno de los asesores. ¿Y qué contienen esos documentos? Pero ese era justamente el problema, nadie sabía. Nadie sabía si se trataba de una amenaza real o simplemente de una maniobra para aprovecharse de las grietas ya abiertas en la familia real. Camilla, cada vez más aislada, soportaba una presión insoportable. Casi no aparecía en público. En las reuniones internas, evitaba el contacto visual con todos, como si su sola presencia se hubiera convertido en una carga insoportable. Un asistente cercano relató que más de una vez la encontró llorando en su habitación, susurrando para sí misma. Quizás nunca debía haber entrado en esta familia. Mientras tanto, William, decidido a no permitir que su madre fuera olvidada entre el dolor y la hipocresía, pidió reunirse con Sophie. El encuentro se llevó a cabo en una habitación reservada del Palacio de Kensington. Sin formalidades. Sin testigos. Solo dos personas compartiendo el peso de los recuerdos. Sophie, comenzó William, con voz grave pero firme. Necesito saberlo todo. Sophie no apartó la mirada. Relató todo, lo que había oído, los fragmentos dispersos de memoria, las dudas que durante tantos años había reprimido en nombre de la lealtad a la corona. No puedo probarlo, confesó, pero juro que no miento. William asintió. No necesitaba pruebas legales, necesitaba la verdad, dicha desde el corazón. Te prometo, dijo, que llegaré hasta el final. Poco después, William convocó a una reunión privada con el equipo de investigación que él mismo había formado. No me importan las consecuencias, declaró. Si alguien debe rendir cuentas por lo que le pasó a mi madre, la verdad debe salir a la luz. Los investigadores se miraron entre sí, sintiendo el enorme peso de la misión que les había sido encomendada. Desde aquel momento, la investigación se elevó a un nivel completamente nuevo. Se volvió a interrogar a antiguos agentes de seguridad, empleados del palacio, conductores, limpiadores, cualquiera que hubiera estado cerca de Diana en sus últimos días. En una sala confidencial, se levantó un gran mapa detallando cada uno de los movimientos de Diana desde su partida de Londres hasta el fatídico momento en París. Y poco a poco, las grietas en el sistema de seguridad comenzaron a emerger. Mientras tanto, Kate, quien ahora desempeñaba un papel central en la familia real, llevaba a cabo una misión aún más difícil. Mantener unida a la familia. Aparecía en público con una sonrisa serena y una mirada firme, a pesar de las tormentas que rugían en los bastidores. Algún día, susurró Kate a William una noche. Nuestros hijos sabrán que sus padres lucharon por la verdad. William le apretó la mano. Sabía que la silenciosa fortaleza de Kate era el único pilar que lo mantenía firme. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, también comenzaba a emerger una verdad aterradora. Algunos altos cargos dentro del sistema de seguridad real habían accidentalmente creado brechas mortales en la protección de Diana. Nadie se atrevía a afirmar que fue una conspiración.
Pero tampoco nadie se atrevía a asegurar que había sido un simple accidente. En un archivo olvidado, se encontró una antigua carta manuscrita que contenía líneas ominosas. Si es necesario, los riesgos pueden presentarse como el destino. La carta no tenía firma. Pero para William era suficiente prueba para seguir adelante con su cruzada implacable. Una cruzada que, si triunfaba, cambiaría para siempre la historia de la monarquía británica. Mientras William intensificaba su investigación, otra corriente subterránea empezaba a agitarse proveniente de los leales a Camilla. Incapaces de permitir que su carrera y reputación fueran destruidas por acusaciones sin pruebas concretas, el bando de apoyo a Camilla rápidamente reunió fuerzas. Figuras influyentes de los medios, antiguos miembros de la nobleza y hasta exasesores de la familia real fueron movilizados para lanzar una campaña de defensa de su imagen. En los periódicos comenzaron a aparecer artículos que subrayaban la incuestionable veracidad de las investigaciones oficiales previas sobre la muerte de Diana. Insistían en que no existía evidencia alguna que vinculara a Camilla, y que todas las demás teorías eran meras invenciones. Comentaristas famosos fueron invitados a programas de televisión para hablar de la inquebrantable lealtad de Camilla hacia la monarquía. La contraofensiva estaba organizada de manera sofisticada, profesional y despiadada. Pero William no se inmutó. Sabía que para que la verdad saliera a la luz, no podía apoyarse únicamente en emociones. Necesitaba pruebas. Uno de los investigadores, revisando antiguos archivos, encontró una pista casi olvidada, un registro confidencial de reuniones de seguridad durante los últimos días de Diana. En una reunión breve realizada apenas 48 horas antes del accidente, un oficial de alto rango había anotado una observación inquietante. Se ha transmitido el aviso. Todas las unidades tienen la instrucción de observar a distancia, no intervenir. ¿No intervenir, incluso en caso de peligro? Esa anotación detuvo a todo el equipo. La atmósfera en la sala se volvió densa y pesada. William apretó los puños. Sabía que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, en el círculo de Camilla, los signos de deterioro se hicieron evidentes. Fuentes internas del palacio revelaron que, desde que estallaron las acusaciones, Camilla había recurrido a medicamentos ansiolíticos para sobrellevar los constantes ataques de ansiedad. Ya no asistía a ceremonias oficiales como antes. Incluso las breves apariciones públicas programadas debieron ser canceladas a último minuto. Nunca la habíamos visto así, confesó un miembro de la Guardia Real. Se irrita fácilmente y llora a menudo sola en su despacho. Camilla, quien una vez había triunfado sobre la desaprobación pública para convertirse en reina consorte, ahora se encontraba al borde del colapso, perseguida por los fantasmas de un pasado que nunca logró enterrar del todo. Por su parte, Sophie, quien se había convertido inadvertidamente en el catalizador de esta crisis, también enfrentaba las consecuencias. Fue aislada en los eventos familiares, y las conversaciones que antes eran cordiales ahora se limitaban a fríos asentimientos de cabeza. Algunos miembros de la realeza la acusaban en voz baja de traicionar la lealtad, mientras otros le ofrecían apoyo en privado. Pero Sophie ya estaba preparada para ello. He callado durante demasiado tiempo, le confesó a una amiga cercana. Prefiero perderlo todo antes que llevarme esta verdad a la tumba. En los pasillos del palacio, una pregunta persistente rondaba como un eco interminable. Si la verdad sobre la última noche de Diana fuera diferente a lo que se ha contado oficialmente, ¿quién y qué participó en su encubrimiento? ¿Y tendría la monarquía la fuerza suficiente para enfrentar esa verdad? En el momento más tenso, un sobre anónimo llegó al equipo de investigación. Solo contenía una frase. La clave está en Clarendon House, donde comenzaron todas las respuestas. Clarendon House, una antigua mansión poco conocida, había pertenecido a un amigo íntimo de la familia real.
William sostuvo el papel en sus manos, sintiendo su corazón latir desbocado. Sabía que el juego había cambiado. Una verdad aterradora aguardaba ser desenterrada. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Clarendon House, una antigua mansión escondida entre las colinas de la campiña inglesa, nunca había sido mencionada con frecuencia en la historia moderna de la familia real. Fue un lugar donde se celebraron reuniones secretas, donde se firmaron acuerdos en la sombra, y ahora, podría ser donde se oculta la pieza final del rompecabezas sobre la muerte de Diana. William decidió actuar de inmediato. Sin informar a los asesores reales, se dirigió silenciosamente a Clarendon House en una noche fría, acompañado solo de un pequeño grupo de confianza. La luz plateada de la luna iluminaba el sendero antiguo cubierto de musgo que conducía a la mansión, cada piedra susurrando los secretos de tiempos pasados. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Dentro, el aire húmedo y helado hizo estremecerse a todos. El equipo de William se dispersó, siguiendo los débiles indicios que quedaban. Después de horas de búsqueda, en un sótano cerrado con llave, descubrieron un antiguo baúl de madera. Sobre la tapa del baúl, un sello de cera roja ostentaba el emblema de una rama de la nobleza que una vez sirvió a la familia real, un símbolo casi olvidado por la historia. William hizo una señal. Con un pequeño cuchillo, rompió el sello de cera. Dentro, encontraron una serie de documentos, cartas, y en el corazón de todo, una copia de una carta manuscrita de la princesa Diana. La carta, conservada dentro de una funda plástica contra la humedad, aún mostraba la tinta fresca de su escritura. Bajo la luz de las linternas, las líneas inclinadas y familiares surgieron. En caso de que me ocurra algo, por favor, sepan que no fue un accidente. Diana relataba sus miedos, las presiones invisibles que pesaban sobre ella, y las amenazas que sentía provenientes del entorno inmediato. Cuanto más leía William, más sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Nombres, detalles específicos, eventos que coincidían de forma alarmante con lo sucedido en aquella fatídica noche de 1997. Y en el tramo final, Diana escribía: «Creo que hay personas dispuestas a eliminarme para allanar el camino hacia planes ya trazados». William permaneció en silencio. La carta que sostenía en sus manos no era solo una prueba. Era la última voz de su madre, una voz que había anhelado escuchar durante tantos años. Sabía que, con lo que acababa de encontrar, la verdad ya no podría ser enterrada de nuevo. ¿Pero qué significaría hacerlo público? Sería un terremoto real para la monarquía. La confianza, ya frágil, del pueblo se vería sacudida. Figuras poderosas serían expuestas. No solo Camilla. Quizás también Carlos. Quizás fuerzas aún más profundas. Mientras William meditaba, uno de los miembros del equipo se acercó, con el rostro pálido. «Señor», dijo con voz temblorosa, «acabamos de encontrar otra cosa». Le entregó un pequeño dispositivo de grabación, un modelo típico de los años 90. Sorprendentemente, la batería seguía funcionando. William lo encendió. Y entonces, una voz surgió del diminuto altavoz, una voz que jamás podría olvidar. «Por favor, si algo me pasa, no crean lo que ellos digan». Era Diana. Aunque solo fuera una breve frase, resonó en la sala, rompiendo el silencio como una bomba de tiempo. William cerró los ojos. Sabía que sostenía en sus manos pruebas capaces de reescribir la historia. Pero también era consciente del precio que tendría que pagar. Se avecinarían represalias. Se desatarían nuevas conspiraciones para detener la verdad. Se perderían cosas que aún no alcanzaba a imaginar. Fuera de Clarendon House, el viento soplaba con más fuerza. Nubes negras cubrieron la luna. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar,
el más peligroso de la vida de William. Y él sabía que ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, Clarendon House fue sellada. No se emitió ninguna explicación oficial, pero en los pasillos del poder en Londres corrían rumores. El príncipe William había encontrado aquello que todo un régimen había intentado ocultar durante casi 3 décadas. William regresó al Palacio de Kensington, llevando consigo la carta y el dispositivo de grabación. Sabía que, si permitía que todo siguiera en silencio, algún día alguien más usaría esas pruebas para destruir a la monarquía. Necesitaba controlar la narrativa. Necesitaba actuar con decisión. En una reunión privada en el Palacio de Buckingham, William se enfrentó al rey Charles, la reina Camilla y los asesores más altos. No había prensa. No había actas. Solo un enfrentamiento desnudo entre el pasado y el presente. William colocó la carta y la grabadora sobre la mesa. Hay verdades que no pueden ser enterradas para siempre, dijo, mirando fijamente a Camilla con una frialdad implacable. Nadie en la sala se atrevía a respirar fuerte. Ni siquiera el rey Charles pudo ocultar su palidez al ver la letra de Diana, esas líneas que había tratado de olvidar en sus peores pesadillas. Camilla, con el rostro lívido, extendió la mano para tomar la carta, pero William la detuvo. No, dijo. Esta vez, no podrán borrar el pasado. El silencio se alargó, denso como una sentencia. Finalmente, Charles habló con voz ronca. ¿Qué es lo que quieres? William miró a su padre, y luego a Camilla. Quiero que se reconozca la verdad, respondió. Quiero que se devuelva a mi madre el honor que merece. Y quiero proteger el futuro de esta institución antes de que se derrumbe bajo el peso de sus mentiras. Los asesores se agitaron. Algunos intentaron persuadir a William para que guardara silencio, ofreciéndole acuerdos secretos y campañas mediáticas para desviar la atención pública. Pero William ya había decidido. Ya no era el niño que lloraba en el funeral de su madre. Era el hombre que algún día sería rey. Y haría lo correcto, sin importar el precio. 2 semanas después, un comunicado inesperado fue emitido desde el Palacio de Buckingham. Con un lenguaje cauteloso pero inequívoco, la Casa Real reconoció que en el pasado hubo graves deficiencias en la protección de la princesa Diana y se comprometió a una revisión completa de los hechos relacionados. Aunque no mencionaba directamente a Camilla, el mensaje era demasiado claro para aquellos que sabían leer entre líneas. Era la primera vez que la institución admitía, aunque fuera indirectamente, que la muerte de Diana no había sido simplemente un trágico accidente. La reacción del público fue como un tsunami. Millones de personas se congregaron frente al Palacio de Kensington, depositando flores, mensajes de amor y cartas manuscritas dirigidas a Diana, como si el recuerdo de ella resucitara de entre las cenizas. William y Kate, junto a sus 3 hijos pequeños, se inclinaron ante ese océano de flores. No dijeron una palabra. Solo reconocieron, en silencio, el dolor y el amor de su pueblo. Desde una ventana empañada del Palacio de Buckingham, Camilla observaba la escena. Una lágrima rodó silenciosamente por su mejilla. Ya no había quien la consolara. Ya no había quien la protegiera. Solo quedaba el castigo silencioso de la historia. En cuanto al rey Charles, se retiró discretamente de las actividades públicas durante varios meses. Su salud continuó deteriorándose rápidamente. Bajo la apariencia de enfermedad, yacía un corazón quebrado por errores irreparables. La carrera monárquica que había anhelado toda su vida ahora se tambaleaba, no por fuerzas externas, sino por los fantasmas del pasado. Pero para William, esto no era el final. Sabía que apenas había comenzado a desenredar la madeja de verdades ocultas. Sabía que aún quedaban heridas por sanar. Juró, ante la tumba de su madre, que no permitiría que la historia se repitiera. Sería un rey de la verdad o no sería nada.
Aquel día, el cielo brumoso de Londres se teñía de gris oscuro. Pero en el corazón de millones se había encendido una pequeña luz. Diana, la princesa del pueblo, finalmente había recibido la justicia que merecía. Tarde. Pero nunca demasiado tarde para la verdad. La historia que acabas de presenciar no es solo el cierre de un capítulo lleno de sombras en el corazón de la familia real británica. También es un recordatorio de que el pasado, por más hábilmente que haya sido ocultado, siempre encuentra la manera de resurgir y llamar a las puertas de aquellos muros de piedra que parecían inquebrantables. La carta de la princesa Diana, los susurros en la oscuridad y la valiente elección del príncipe William han trazado un nuevo paisaje. Ya no se trata únicamente del esplendor superficial, sino de una monarquía que se cuestiona, que intenta sanar y que aprende a enfrentar la verdad. En un mundo donde las coronas aún pesan, la verdad es el legado más duradero. Si crees que la luz de la verdad merece ser compartida, difunde este video. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos mientras seguimos explorando los rincones ocultos y jamás contados de la familia real británica. Porque a veces, las historias olvidadas son precisamente las que más necesitan ser escuchadas.